unidades también de función. Pero claro, esto es hablando macroscópicamente. El hígado es un órgano que tiene para cumplir su función, tiene ciertas características particulares que otros órganos no tienen, ¿no? Y si uno habla, digamos, desde el punto de vista histológico y circulatorio, lo que más llama, aparte de la organización del hígado mismo en su parénquima, está que tiene estos capilares muy especializados que son los sinusoides, ¿no? Entendiendo a estos capilares sinusoides como capilares que permiten un amplio intercambio de sustancias que están tanto en la sangre como en el intersticio. Y esto es muy importante en el caso del hígado porque su función justamente es hacer intercambio, ¿no? Captar los metabolitos, nutrientes que le llegan y también poder secretarlos, ¿no? Hacia la circulación. Ahora, por el hecho mismo de su función, el hígado se ve expuesto a cantidad de antígenos o sustancias que son extrañas. Y entonces ese sinusoide tiene también o cuenta con ciertas células especializadas, las células de Kupffer, que son parte del sistema inmunitario. Pero estas células de Kupffer en realidad son monocitos especializados. Entonces, son parte del sistema retículo endotelial o macrófago fagocítico mononuclear, que también se llama, que a su vez es parte del sistema del sistema inmunitario. El hígado puede tener la capacidad de destruir glóbulos rojos que han envejecido, ¿no? Por esta misma capacidad de las células de Kupffer, pero también puede destruir bacterias como cuerpos extraños que ingresan mediante la sangre venosa, ¿no? Esta sangre tiene esta particular debido a que drena desde el tubo digestivo. Por otro lado, la bilis, que digamos es lo más notorio y saltante que secreta el hígado, ¿no? Esto producido por los hepatocitos, ingresa a unos canalículos especiales que son conocidos, o canalículos biliares o conductos biliares, ¿no? Que en un comienzo son intercelulares, estrechos, y que luego van a desembocar en conductos biliares en la periferia de los globulillos. Haciendo un recuerdo. Un globulillo podemos considerarlo, más adelante vamos a ver que hay varios conceptos, que está formado, ¿no? Un territorio del hígado que está formado desde este sector que se conoce la periferia, y que en ella se encuentran la triada, ¿no? Una triada en la cual están la vena porta, que está trayendo la sangre al hígado, la arteria hepática y el conducto cístico o conducto biliar, más o menos el conducto biliar. Ahora bien, lo que tenemos acá desde las células son los conductos, los canalículos, y ya luego tenemos el conducto biliar, ¿no? Entonces tenemos esto. Y ahora bien, estos conductos biliares se van fusionando, ¿no? Inclusive tanto de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, y se unen y salen del hígado y forman el conducto hepático común, que vendría a ser este, ¿no? Es el lado derecho, es el conducto hepático común, y que se une con el conducto cístico. Y lo que tenemos entonces es este otro conducto, ¿no? El conducto biliar común, ¿no? O colédoco también, que se le llama, y que se une con el conducto principal del páncreas, y juntos van a vertir su contenido hacia el duodeno. Esto es muy importante porque problemas que se pueden suceder, como cálculos, por ejemplo, a nivel del hígado, si obstruyen acá, van a dar lugar a compromiso del páncreas,
dando lugar a una pancreatitis. Cuando hemos hablado del alcohol y el hígado, claro, uno de los problemas que se ha mencionado es la pancreatitis, ¿no? Inducida por el alcohol. Es la primera causa. Pero la otra causa común justamente es una litiasis que obstruye el conducto común, ¿no? Del páncreas y del hígado, y eso da luego una obstrucción y hace que todas las enzimas que se secreten del páncreas regresionen, lesionando al páncreas. Entonces, un cálculo biliar no solamente tiene problemas o va a inducir problemas netamente a la vesícula biliar o a los conductos biliares, sino también puede comprometer al hígado. De ahí entonces que hay que tener mucho cuidado con estos cálculos, ¿no? ¿Qué secreta el hígado? Que nos llama mucho la atención, es la bilis, ¿no? En realidad son sales biliares, ¿no? Que su función es la emulsificación. Ahora bien, hay que considerar acá dos cosas, ¿no? La bilis nosotros la hemos estado viendo como mejor dicho, como consecuencia o producto de la degradación de la hemoglobina. Claro, ese es el pigmento, lo que da color, pero en realidad los que funcionan netamente para la emulsificación son las sales biliares y que más bien derivan de la metabolización del colesterol. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Ahora bien, dentro de para poder cumplir su función el hígado, tiene entonces una circulación bastante diseñada de manera particular y que se le llama la circulación hepática portal. ¿Y esto por qué? Porque la vena porta, ¿no?, que se forma por la unión de la vena esplénica y de las mesentéricas superior e inferior, que podemos ver aquí, es la que está llevando toda la sangre venosa que ha sido del intestino. Básicamente recoge sangre del intestino, inclusive del estómago, vaso, páncreas y aún de la vesícula biliar. Y esto va a dar lugar al sistema, a la vena porta, que es la que lleva la sangre hacia el hígado. Esto para cumplir su función, porque la sangre que le llega al hígado, o sea, que necesita para su oxigenación y todo lo demás, le llega a través de la arteria hepática. Desde la vena porta y la arteria hepática, digamos, irrigan en términos generales al hígado, y como derivación la sangre va a salir a través de la vena hepática, también conocida como vena suprahepática, ¿no? Y luego que se va a unir a la vena cava inferior. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como que hubiera dos sistemas que irrigan al hígado. Por un lado está la vena porta y por otro está la arteria hepática. La arteria hepática, como para cualquier órgano, lleva la sangre oxigenada, mientras que la vena porta está llevando todo lo que se ha absorbido en el intestino. Sí, básicamente en el intestino, y que eso va a hacer que sobre esa cantidad de sustancias que le está llegando al hígado, el hígado cumpla su función. Ahora bien, en la circulación portal hepática, como mencionamos, la sangre venosa proviene de los órganos gastrointestinales, del vaso, y por lo tanto es rica en sustancias absorbidas a nivel del tubo digestivo. Se transporta hacia la vena porta hepática e ingresa de esta manera al hígado. Bueno, aquí nos señalan la absorción que hay, y acá tenemos la vena porta, ¿no?, y que ingresa al hígado. Al hígado también está ingresando la arteria hepática, como enseñamos. Ahora bien, por otro lado, el hígado recibe sangre oxigenada desde la circulación sistémica a través de la arteria hepática. Ahora, la sangre oxigenada se mezcla con la desoxigenada en los sinusoides, vale decir, se mezcla con la sangre que está viniendo de la vena porta, ¿no? Ahora bien, luego la sangre abandona los sinusoides hepáticos a través de la vena hepática, que son afluentes de la vena cava inferior. Entonces, lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Aquí viene la sangre oxigenada por la arteria hepática
Acá está viniendo la sangre que viene a través del intestino por la vena porta hacia el hígado y solo está saliendo la vena hepática. ¿Qué ha sucedido? Eso lo vamos a ver ahora. Antes de entrar ya a esos detalles, con esta estructura, el hígado entonces tiene y le permite desarrollar varias funciones. Hay varias formas en las cuales se describen las funciones metabólicas del hígado, pero todos son prácticamente lo mismo, solo depende un poco de la presentación. En términos generales, las células hepáticas constituyen una gran reserva química, ¿no?, reactiva que tiene un metabolismo muy elevado. Es bastante activo el hígado en cuanto a producción de calor. Comparte sustratos y energía de un sistema metabólico a otro, procesa y sintetiza múltiples sustancias que se transportan hacia otras regiones del cuerpo y efectúa una mirada de otras funciones metabólicas que nos vamos a mencionar. Tratando de ir siendo más específico sobre las funciones metabólicas, el hígado almacena, por ejemplo, azúcares en forma de glucógeno, elimina o remueve sustancias del organismo que son tóxicos, alcohol, residuos metabólicos y fármacos también podríamos mencionar. Sintetiza nuevos productos metabólicos como triglicéridos, colesterol, sintetiza la bilis, que es más bien de desecho, y también produce factores de coagulación. Por otro lado, transporta nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubinas. No tanto transporta, sino que almacena, ¿no? Produce urea, ácido úrico, glucosa y cuerpos cetónicos. Otra forma de ver esto, ¿no? El hígado, por ejemplo, en sus funciones tiene que ver con la metabolización de las proteínas o síntesis de proteínas también, como la albúmina, lipoproteínas, síntesis de colesterol y productos de triglicéridos, tiene que ver con la metabolización de lípidos. Interviene en la gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, ¿no?, que eso es metabolización de carbohidratos. Produce la bilis necesaria para la digestión de los alimentos, sobre todo las grasas. También ese depósito de sustancias almacena glucógeno, vitamina B2, hierro, cobre, etc. Transforma, por ejemplo, amonio en urea, considerando que el amonio es muy tóxico para el organismo. Desintoxica la sangre, eso significa neutraliza toxinas que incluyen fármacos y otras como la hemoglobina. Sintetiza factores de coagulación, fibrinógeno, protrombina, globulina, proconvertina, factor antihemofílico, factor Stewart-Power. Y como mencionamos, también tiene que ver con la síntesis proteica, como albúminas, lipoproteínas, etc. En términos generales, se han ido describiendo hasta más de 500 funciones que cumple el hígado, ¿no? Algunas más conocidas son, ¿no?, como la síntesis de la bilis, ¿no?, que ayuda a transportar o metabolizar desechos. Por un lado, descomponer grasa en el intestino durante la digestión. Producir ciertas proteínas para el plasma, como habíamos mencionado. También producir colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar grasas por todo el organismo. Metabolización de carbohidratos, ¿no?, convirtiendo inclusive el exceso de glucosa en glucógeno para su almacenamiento. Y esto luego después va a ser aprovechado. La eliminación o secreción de bilirrubina, ¿no?, y en bilirrubina, claro, por los productos que habíamos mencionado, la metabolización de la hemoglobina. También participa en el equilibrio y producción de glucosa, dependiendo de las necesidades del organismo. Participa en la regulación de los niveles de aminoácidos, ¿no?, tanto en síntesis como degradación. Se almacenan también sustancias y procesa, como por ejemplo la hemoglobina, para distribución en el organismo, pero también para ver el contenido de hierro a nivel de hemoglobina.
Hay que considerar que el hígado es un órgano que almacena hierro. Convierte el amoníaco, que es tóxico, en urea, que siendo la urea un producto final del metabolismo de las proteínas. Y esto se excreta por la orina, ciertamente, pero se necesita formar urea para evitar que el amoníaco haga efecto en el organismo. También depura fármacos y otras sustancias tóxicas, ¿no? Participa en regulación de la coagulación sanguínea porque produce varios factores de coagulación. Colabora en la resistencia a infecciones que habíamos mencionado anteriormente por la producción de factores de inmunidad y eliminación de sustancias o bacterias que ingresan al torrente sanguíneo, ¿no? Hacia el sinusoide y ahí encuentran el Cervus de Kuiper. En término general, el hígado pesa 1.4, 1.5 kilogramos. Es un órgano bastante grande. Obviamente estamos hablando de un hombre, digamos, de tamaño, ¿qué se llama? Estándar, ¿no? 1,70 m, con 70 kilos de peso, etc. Es el segundo órgano más grande del cuerpo, se encuentra debajo del diafragma y está cubierto por la cápsula o tejido conectivo. Ahora bien, como siempre, ¿no? Cuando uno estudia algún órgano, lo primero que ve es cómo funciona y cómo está organizado ese órgano para cumplir su función. Entonces, lo que uno busca es la unidad funcional. Claro, inicialmente se ha visto de que el hígado tiene lóbulos, ¿no? O lobulillos. Ahora bien, estos lobulillos están compuestos por unidades funcionales que vendrían a ser las células, los hepatocitos, y que están dispuestos alrededor de la vena central. Esta vena central, ¿no? Y que viene aquí, que vendría a ser esta. Esta vena central luego se va a unir, ¿no? Con las otras venas centrales y que van a formar la vena hepática. Listo. Entonces, para aquí está. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos en este lobulillo que clásicamente se describe como un hexágono, y cada uno de los vértices se encuentra esta tríada portal, formado por... ¿Qué vena sería esta? ¿Me escuchan? ¿Qué vena sería esa? Vena porta. La vena porta. Esto es... arteria hepática. ¿Y esto? ¿Y esto qué cosa es? El conducto biliar. El conducto biliar. Entonces acá hay una tríada. A esto se le conoce la tríada portal en cada vértice, ¿no? Claro, si uno analiza la función, la sangre que viene a través de la arteria hepática, entonces va a drenar hacia el sinusoide. Estos espacios son los sinusoides. Y la vena portal también va a drenar a los sinusoides. Y aquí es entonces donde se mezcla tanto la sangre arterial como la sangre venosa. Va a seguir su trayecto por los sinusoides hasta las venas centrales. Entonces, en este trayecto se entiende de que entra en contacto cierto con los sinusoides, pero los sinusoides son amplios y permiten entonces entrar todo este contenido de sangre a los hepatocitos que se encuentran acá. Entonces, esto vendría a ser clásicamente un lobulillo hepático, ¿no? Que se conoce de manera exacta. Y al centro está la vena central, y a los lados en sus vértices se encuentra la tríada portal. Claro, esta es la primera visión o clasificación, inclusive histológica, ¿no? Porque esto se puede ver de manera en láminas. Pero pronto empezaron a aparecer otras formas para establecer la unidad funcional del hígado, y entre ellos está el lobulillo portal. El lobulillo portal se define como un espacio del parénquima hepático en forma de un triángulo en que toma en cuenta en sus vértices a 3 venas centrales de los lobulillos hepáticos. Y en el centro estaría la tríada hepática o tríada portal, ¿no? Con la arteria, la vena, la arteria hepática, la vena portal y el conducto biliar.
Este tiene un concepto de secreción, claro. No, sí, no tanto de secreción. Tiene más que ver con el aspecto, porque aquí le está llegando, entonces de recepción, ¿no? Y aquí es donde entonces recepciona esta unidad funcional, el contenido a través de la sangre arterial como nutriente, etcétera, pero recibe la sangre que viene de la arteria portal. Entonces, todo lo que viene para poder pasar o ser, digamos, eliminado, o sí, todo lo que tiene que pasar de la vena portal hacia la vena central, que posteriormente se une a la circulación general, tiene que pasar por esta parte del lobulillo. Y aquí es donde toma contacto con los hepatocitos y el hepatocito cumple su función. Pero después aparece otro concepto que es el acino hepático. El acino hepático está formado por un rombo, ¿no?, entre dos venas centrales y dos triadas portal. Y este es el concepto que más hoy en día se está aplicando, o se entiende. Porque en este acino, dependiendo de las funciones, primero dependiendo sí de la función, y por otro lado del acceso que tiene las células hepáticas tanto a los nutrientes que le corresponde a él como a las sustancias que le llegan, se va zonificando, ¿no?, desde una vena central hacia la tríada portal en esta división. Y se van zonificando en tres partes, ¿no? Una zona 1, que vendría aquí y que estaría más próximo a esta parte que vendría a ser la tríada portal, ¿no? Esta zona, entre dos tríadas portales aquí. Ahora bien, si consideramos que es la arteria hepática la que trae el oxígeno, entonces esta zona es la que mejor recibe el oxígeno. Tiene mejor aporte de oxígeno y por lo tanto tiene mejor sustancias nutritivas, ¿no? Y se corresponde con la región periférica de los lobulillos hepáticos. Es un lobulillo hepático y esta sería la región periférica, pero que tiene mayor ventaja en cuanto a la recepción de oxígeno, por ejemplo. Le sigue la zona 2, ¿no? Y finalmente la zona próxima a la vena central vendría a ser la zona 3, que son hepatocitos alejados, ¿no?, al eje y más próxima a la vena central, ¿cierto?, que tienen menor aporte de oxígeno. Y se corresponden con la región central del lobulillo hepático. ¿Y por qué se hace esto, no? Porque al hacer un análisis de las posibilidades de función que tienen el hepatocito, están en condiciones diferentes, ¿no? El oxígeno, las condiciones de oxígeno que hemos mencionado serían unas, pero también el hecho de que vengan todos los metabolitos que se está absorbiendo el intestino, que lo está trayendo la vena porta. Y tienen entonces estos hepatocitos que estuvieran acá en esta zona más rápido acceso, o les llega más rápido, ¿no? Entonces, si consideramos la zonación, que así se utiliza ese término, no zonificación, sino zonación hepática en el lobulillo hepático, porque esto ya estaríamos en el lobulillo, ¿no? Estaríamos aquí estaríamos. Estamos dentro del lobulillo, pero el concepto que estamos desarrollando es un concepto que está desarrollado a partir del acino. ¿Qué tenemos en esta zonación hepática, no? Teniendo en cuenta la gradiente de oxígeno, como ejemplo. Aquí tenemos la tríada portal, acá tenemos la vena portal, la arteria hepática y el conducto biliar. Ahora bien, tanto la arteria hepática como la vena
portal, su contenido se va a desplazar hacia la vena central y va a ir a lo que se llama los sinusoides, ¿no? Ahora bien, entre los sinusoides, acá está la membrana, la capa endotelial, como es bastante amplia, ahí pasa y hay un espacio entre el endotelio, que es sinusoidal, y los hepatocitos. Y eso es el espacio, se llama el espacio de Dicé. Entonces, tenemos esto. Ahora bien, el contenido, ¿no?, viene desde la vena porta, la arteria, va al sinusoide, se mezcla y va y sale por la vena central. Más bien en sentido contrario, entre dos columnas de hepatocitos, primero se da lugar a la secreción de la bilis, el conducto biliar, hasta el conducto biliar que se encuentra en el sistema, en la tríada, y va uniéndose a más ductos para formar lo que es el conducto biliar. Más bien su orientación es en este sentido, ¿no? Mientras que tanto la sangre del sistema porta como de la vena hepática, la arteria hepática, perdón, va en sentido contrario hacia la vena central. Ahora bien, como están expuestos de manera diferente los hepatocitos, esto va a dar lugar que se vayan especializando funcionalmente, ¿no?, dependiendo de su localización, si es periportal o es perivenosa, ¿no? Acá es periportal o acá es perivenosa. Y por lo tanto están expuestos a diferentes condiciones metabólicas, presión parcial de oxígeno, por ejemplo, hormonas, nutrientes. Ahora bien, se ha visto también que la expresión génica de enzimas y receptores varía en unos hepatocitos a otros según la ubicación donde se encuentra, zona 2 o zona 3, ¿no? Ahora bien, este conjunto de hepatocitos puede ser dividido, ¿no?, en las zonas que estamos mencionando, y tendríamos la zona 1, que es periportal, con 6 a 8 hepatocitos más próximos a la tríada, que vendrían a ser estos. La zona 2, que es intermedia, no está bien definida, ¿no? Se entendería que son 6 a 10 hepatocitos centrales. Y la zona 3, que es perivenosa o pericentral, que estarían acá, ¿no?, que se vendría a ser en la zona 3, que son los hepatocitos más próximos a la vena. Entonces tiene esta zonificación. Ahora bien, esta zonación repercute en la función y organización hepática. Y por lo que estamos viendo, esta heterogeneidad funcional de los hepatocitos, por estar ubicados en diferentes zonas, entonces tiene un sentido, no es casual, y desempeña un papel fundamental en las funciones o en la determinación de las funciones metabólicas del hígado. Por ejemplo, los hepatocitos periportales están más especializados en la gluconeogénesis y la beta-oxidación, mientras que los hepatocitos perivenosos, que están en el centro, están más relacionados con la glicólisis y la lipogénesis. Y esto entonces, esta zonificación o zonación, que también le llaman, permite que en el hígado se realicen funciones metabólicas en el lugar más indicado para ello, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas reacciones que tienen que tener, digamos, mucho más oxígeno, mayor concentración, entonces se ven favorecidas, y también si es que hay sustratos, enzimas, etc. Entonces le permite al hígado realizar funciones metabólicas o las funciones metabólicas de una manera más óptima, ¿no? Permite al hígado también se realizan distintas funciones metabólicas en el lugar más indicado, dependiendo de la concentración de oxígeno, sustratos, etc. Ahora, los procesos metabólicos relacionados que tienen en el mismo lugar
son favorecidos porque hay sinergia entre ellos, mientras que los procesos metabólicos que son opuestos se van a zonas separadas. Y esto evita entonces interferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, interferencias como la competición por sustratos y también, digamos, la energía que se va a utilizar puede ser utilizada de manera más óptima, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el modelo del ácido hepático con la zonificación en la zona 1, donde se va describiendo que se realiza la síntesis de glucógeno, gluconeogénesis, la síntesis proteica y alto grado de citogénesis en esta zona. En el otro lado, que vendría a ser la zona 3, se realiza el metabolismo de los lípidos, esteroides, pigmentos biliares y drogas, ¿no? Acá está la vena hepática. Y entonces, más o menos poniendo en extremo y describiendo sus funciones. Y también podemos ver que la tensión parcial de oxígeno en estas células también es diferente, que va de la zona 1 a la zona 3, siendo, digamos, el mayor aporte de oxígeno hacia la zona 1 y a la zona 3 es mínima. Y bueno, el flujo hepático fluye de la zona 1 a la zona 3. ¿Qué mecanismos o qué funciones metabólicas podemos señalar? Que ya las hemos ido, digamos, conociendo, ¿no? Uno principalmente es el metabolismo glúcido o glucídico, ¿no? Manejo de las grasas. Ciertamente el hígado es el principal responsable de la homeostasis de los carbohidratos, en tanto que él maneja los sustratos. Claro que la insulina y el glucagón son los que regulan y todo lo demás. Es clave eso, ¿no? Pero finalmente, ¿quién lo hace? ¿Quién es el obrero? Es el hígado, ¿no? Entonces es responsable de la homeostasis de los carbohidratos. Consumiéndolos, almacenándolos o produciendo glucosa, por ejemplo. Esto para mantener la glicemia en los límites normales. Los hidratos de carbono llegan al hígado a través de la vena porta, ¿no? En forma de monosacáridos. Glucosa principalmente, pero también tenemos fructosa, galactosa. Y aquí tendríamos que recordar a la ribosa también. ¿En qué ciclo metabólico está involucrado la ribosa? ¿Se acuerdan? En la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Puedes repetir? En la síntesis de ácidos nucleicos, doctor. Ácidos nucleicos, claro. Pero hay una ruta metabólica en la que participa. Sí, la vía de las pentosas, doctor. El ciclo de las pentosas, ¿no? Ahora bien, la glucosa, fructosa, galactosa y aún la ribosa van a ser metabolizados a nivel del hígado. Haciendo más o menos grupos en cuanto a las funciones o procesos que hace el hígado. Por un lado, con los carbohidratos están la glucogenogénesis, ¿no? La formación de glucógeno, la glicólisis y la glucogenólisis, y también la neoglucogénesis. Entonces, ¿qué tenemos? Glucogenogénesis, glucólisis, glucogenólisis y neoglucogénesis. ¿Qué cosa es la glucogenogénesis? ¿Qué cosa es la glucogenogénesis? La síntesis de glucógeno. Síntesis de glucógeno. La
La creación de piruvato en este caso, a partir de glucosa. La degradación de la glucosa hasta piruvato. La glucogenólisis. Degradación de glucógeno. A Glucosa. a glucosa, ¿no? Y la neoglucogénesis Formación de glucosa, doctor, a partir de componentes no glucosídicos o glucídicos. por ejemplo, a partir de qué sustratos se forma la neoglucogénesis o gluconeogénesis, ¿no? Puedo usar proteínas, glicerol, grasas. Sí, pero esta vez ya ustedes tienen que decirme de manera específica los sustratos. Tiene razón lo que dice, ¿no? Pero tienen que mencionarme los sustratos, ¿no? Doctor, son el lactato, el glicerol, el propionato y algunos aminoácidos, doctor. Creo que aminoácidos glucogénicos, creo, lo que recuerdo. Bien. Ahora, en la glucogenogénesis, lo que se utiliza es la glucosa 1-fosfato, ¿no? Eso es lo que se incorpora, pero es lo que es. Cuando se absorbe la glucosa, pasa a la célula, sobre todo al hepatocito, la glucosa, como monosacárido, es absorbido, pero tiene que ser activado. Se activa como glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato. Y para eso se requiere de una exoquinasa. Ahora, ¿por qué se dice que la insulina favorece al hígado o si favorece el hígado para captación de glucosa? Aparte del GLUT, ¿no? Que se ve facilitado, pero cosa que el hepatocito no necesariamente requiere la insulina, pero sí le va a ayudar la insulina. Requiere un transportador de glucosa, pero también requiere que esta enzima, la exoquinasa, sea activada. Porque una vez que ingresa la glucosa al hepatocito, no va a quedar, tiene que ser utilizada, pero no es utilizada si no está activada. Y cuando uno dice que está activada es porque ha sido fosforilada. La pregunta es, ¿se fosforila a glucosa 1-fosfato o a glucosa 6-fosfato? Glucosa 6-fosfato, doctor. A glucosa 6-fosfato, y tiene que ser convertido por una isomerasa a glucosa 1-fosfato. Y de esa manera se incorpora al glucógeno hepático. Y esa enzima también es estimulada por la insulina para su almacenamiento, ¿no? Ahora bien, pero también hay una forma de obtener la glucosa para formación del glucógeno a partir de otras moléculas como el lactato o aminoácidos a través de la neoglucogénesis o gluconeogénesis, como ustedes quieran, ¿no? Y eso hace que el hígado sea el principal reservorio de glucógeno a nivel del organismo. Ahora, a través de la glucólisis, la glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico y a su vez formarán 2 moléculas de acetilcoenzima A. Claro, esta molécula puede ingresar al ciclo de Krebs y se obtiene energía. Pero también es cierto, en el hígado, la glucólisis es una fuente poco relevante de metabolismo para la fosforilación oxidativa. En otras palabras, el hepatocito no utiliza generalmente esa vía, la vía glicolítica o la glucólisis. Por otro lado, los metabolitos son empleados para la síntesis de ácidos grasos, estamos hablando de acetilcoenzima A, por ejemplo, nucleótidos o aminoácidos. La glucogenólisis es el proceso por el cual el glucógeno se es descompuesto y forma nueva glucosa. Esto por una reacción de fosforilización, aunque también tiene lugar en otros tejidos del organismo, es muy importante a nivel del hígado, debido a que el hígado sí comparte la glucosa que tiene almacenada como glucógeno.
pero el resto de tejidos no lo hacen, ¿no? En la neoglucogénesis se sintetizan moléculas de glucosa a partir de aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, etc. Ahora bien, en situaciones de hiperglucemia, sobre todo en periodo postprandial, la insulina favorece la glucólisis para obtención de energía y gluconeogénesis para almacenar la glucosa necesaria en situaciones de ayuno. Eso cuando hay hiperglicemia. Y esto se sucede después de que se ha ingerido los alimentos, ¿no? Si esta cantidad de glucosa que se ha absorbido en el intestino después de una alimentación ingresase directamente a la circulación general, la glucosa sería bien alta. Y sí, tendríamos complicaciones, ¿no? Un momentito, por favor. Aquí vamos. Lo que estábamos hablando era en condiciones de hiperglicemia, ¿no? Sobre todo. Pero en situaciones de hipoglicemia, que sin ayuno, el aumento del glucagón estimula la glucogenólisis y la neoglucogénesis. No es que el aumento del glucagón sería la glucosa, con el objetivo de aumentar la glicemia. Claro, no está bien. En situaciones de ayuno, el glucagón es el que se estimula y tiene que entrar a glucogenólisis. Y por otro lado, se tiene que dar lugar a gluconeogénesis para formar glucagón, que luego después se degrada a glucogenólisis y poder liberar la glucosa, entonces se mantiene la glicemia. En cuanto a los lípidos, claro, la mayoría de las grasas de la dieta son absorbidas a nivel del tubo digestivo, están transportadas en forma de kilomicrones, pero estas no llegan a través de la vena porta. ¿A través de quién viene? De los conductos linfáticos. Claro, pero le llega, claro, ¿por dónde le llega al hígado? Estas grasas con los kilomicrones. Está la bilis, la vena porta, la arteria hepática. ¿Por cuál? Porque son los únicos conductos que están en relación con el hígado. Por la arteria hepática. Por la arteria hepática, ¿no? Y entonces ahí hay la necesidad de sacar esos lípidos inmediatamente de la sangre. Claro, pero ¿por qué llega a través de la arteria hepática? Porque, si ustedes recuerdan, todos los vasos quiníferos forman el conducto torácico y el conducto torácico va a derivar a la confluencia de la vena cefálica y la vena subclavia. ¿Y qué forma? La vena cava superior. Y eso entra ¿a qué lado? ¿Al derecho o izquierdo del corazón? Derecho. Al derecho. Eso pasa a corazón derecho, circulación pulmonar y regresa al lado izquierdo. Y del lado izquierdo ya sale por las arterias, ¿no? Toda la vuelta. Eso hace porque a ese nivel ya la sangre es en cantidad y se marcha en cantidad. Entonces las grasas que pudieran reformarse o que están, digamos, en forma de kilomicrones ya no tienen un efecto sobre la circulación. Entonces es posible llevarlas hasta el hígado. Entonces en el hígado van a ser captados. ¿Y por qué?
porque el hígado tiene los receptores de los kilomicrones. Los tiene que agarrar, ¿no? Ahora bien, las grasas llegan a los diferentes tejidos del organismo, ¿no? Donde los lípidos y principalmente los triglicéridos son almacenados y hidrolizados para obtener energía. Ahora bien, con esa grasa que le llega a los tejidos en general, y en particular en el hígado, va a dar lugar a la lipólisis, degradación de las grasas, ¿no? Ahora bien, los triglicéridos son almacenados en el hígado, o mejor dicho, los triglicéridos que son almacenados en el hígado, o los procedentes de la sangre, por ejemplo, de tejido adiposo, son hidrolizados en glicerol y ácidos grasos. Eso a nivel del hígado. Ahora, estos van a ser degradados a acetilcoenzima A mediante por la beta-oxidación mitocondrial. Entonces, el hígado tiene él mismo, de hecho, sintetiza porque capta los triglicéridos, ¿no? Triglicéridos que están circulando, y también produce él mismo. Al final tiene ácidos grasos que son degradados a acetilcoenzima A por beta-oxidación. Ahora, estas moléculas de acetilcoenzima A entran al ácido del ácido cítrico, al ciclo de Krebs, y entonces se forma la energía y todo lo demás que conocemos, ¿no? Aunque, como nos dicen, la beta-oxidación puede tener lugar en todas las células del organismo, lo hace principalmente y de forma más rápida en el hígado. Esto para la formación para tener a disponibilidad acetilcoenzima A, ¿no? Ahora, también es cierto que el exceso de acetilcoenzima A se va a transportar a los tejidos en forma de ácido acetoacético, acetoacetato también que se le llama, ¿no? Que es el producto de la unión de dos moléculas de acetilcoenzima A, que es otra forma de obtención o de proporcionar energía a las células. Cuando se está en estado de, ¿qué le llamamos? De ayuno, o en caso de el extremo de una situación de ayuno, ¿cuál es? Caquexia. Entonces lo que se está obteniendo es acetilcoenzima A. Y por otro lado, se tiene gluconeogénesis. Con la gluconeogénesis se tiene glucógeno y luego glucosa, pero esto solamente va a estar reservado para los órganos que dependen de glucosa. ¿Cuáles son los órganos que dependen exclusivamente de glucosa? Que no soportan otra fuente de energía. Neuronas. ¿Cuál es el otro? Riñón. No, el riñón puede soportar todavía, o puede manejarse con otras formas de energía. Claro que es mucho más sensible también al oxígeno, ¿no? Pero no tiene la condición de una neurona, por ejemplo. El otro es el miocito cardíaco. Ellos necesitan glucosa, no quieren otra cosa. Entonces la glucosa que se esté formando en estado de caquexia, que es un estado extremo de desnutrición, el acetilcoenzima A que se está obteniendo va a ser para sintetizar glucosa para estos órganos. Ahora, el resto de órganos se le debe satisfacer, pero se le satisface con estas moléculas, acetoacético, lo que se llama cuerpos cetónicos, que sí ellos lo pueden utilizar para la obtención de energía y ya no glucosa, y pueden funcionar, no se hacen problemas. Bueno, sí hay problemas, pero acá hay un problema cuando se utilizan esta forma de metabolización, es el ácido acetoacético o el acetato. Entramos en una acidosis. Y eso es lo que puede complicar en estos pacientes. Esto también se da cuando en los diabéticos.
Los diabéticos no pueden utilizar la glucosa, y como las células no pueden utilizar glucosa, es como que no tuviera glucosa. Y ese uso de este otro mecanismo de fuentes de energía, ¿no? Los cuerpos cetónicos. Y utilizando cuerpos cetónicos, el paciente entra en acidosis. Ese es el problema, ¿no? Ahora bien, con todo lo que hemos dicho, de esta forma el hígado es responsable de una parte esencial en el metabolismo de las grasas. El hígado también hace lipogénesis, ¿no? Síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A y de triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerofosfato. En el hígado también se sintetiza el 90% de los fosfolípidos. Los lípidos sintetizados en el hígado pasan en su mayoría a la sangre formando las lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas? Pues las de muy baja densidad y de baja densidad, ¿no? Y eso serán llevados a los tejidos. En los tejidos los lípidos son almacenados, por ejemplo en tejido adiposo, o utilizados para obtener energía, o también para formar estructuras celulares y también participar en otros procesos metabólicos. Por otro lado, en cuanto al colesterol, el hígado dispone de colesterol que se ingiere en la dieta, que vendría a ser el colesterol oxígeno. Pero también él mismo puede sintetizar colesterol, entonces tenemos el colesterol endógeno. El hígado maneja los dos. Entonces tiene una disponibilidad del colesterol, porque hay varias rutas metabólicas que se van a dar y que el hígado en el cual participa, y necesitamos colesterol. Ahora bien, el 80% del colesterol cuando se metaboliza se convierte en ácido cólico y es secretado por la bilis. Y aquí vamos a ver que esto es parte de los claves de la bilis, sobre todo de las sales biliares, que son las que dan lugar a la emulsificación. El 20% de colesterol, que se vendría a ser el resto, es transportado por las lipoproteínas en el plasma. Y la mayoría en forma de ésteres de colesterol. Y son utilizados en el hígado para la síntesis, por ejemplo, de estructuras celulares, como las membranas, hormonas suprarrenales o sexuales, o también como mecanismo de defensa a nivel de la piel. Como mencionamos, el hígado es el principal órgano de sintetizar cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos en la cetogénesis, ¿no? Entre los cuerpos cetónicos tenemos el ácido acético, el beta-hidroxibutirato y la acetona, y que son una fuente de energía alternativa a la glucosa. La cetosis, ¿no? Se va a dar en situaciones de déficit de hidratos de carbono y en ausencia de insulina, en caso de los diabéticos. Ahora bien, se aparecen entonces en condiciones en que es necesario introducir energía o glucosa a las células. Pero para esto se aumenta el metabolismo lipídico y la síntesis de cuerpos cetónicos. Ahora bien, como mencionamos también, la cetosis puede derivar en una acidosis grave, ya que las células solo pueden oxidar una cantidad limitada de los cuerpos cetónicos, no todos, entonces van a quedar circulando. En cuanto al metabolismo proteico, ahora, las proteínas llegan al hígado a través del sistema portal, ¿no? Pero las proteínas no son ingresadas al organismo como tales, sino por sus unidades estructurales, que son los aminoácidos. Y algunos péptidos de bajo peso molecular o que tienen un número muy reducido de aminoácidos. Ahora, la mayoría de los aminoácidos son catabolizados y otros se emplean para la síntesis de nuevas proteínas. Y una pequeña parte pasa a la circulación como aminoácidos libres, ¿no? Hacia la circulación. A diferencia de las grasas, inclusive, y de los carbohidratos, no hay un sistema específico de almacenamiento de aminoácidos, ¿no? Ahora bien, para que no haya problema con el manejo proteico, debe haber un equilibrio entre la síntesis y degradación de las proteínas corporales
sobre todo aquellas proteínas músculo hígado, y entre los aminoácidos, o entre la cantidad o niveles de aminoácidos que se requiere, ¿no? Entonces, sí se puede sintetizar y degradar proteínas corporales, pero dependiendo de la cantidad de aminoácidos que se necesita. Ahora, ¿qué proceso realiza el hígado? La transaminación, ¿no? Es mover los grupos amino. Y esto permite sintetizar gran cantidad de otros aminoácidos, ¿no? Y que van a aportar a la mayoría de proteínas plasmáticas, proteínas estructurales, enzimas, radicales hemo, etc. Ahora, por otro lado, como es la metabolización y manejo de aminoácidos, también está la síntesis de proteínas propiamente, y una de ellas es la síntesis de proteínas plasmáticas. Y el hígado en promedio sintetiza a diario entre 15 a 50 gramos de proteínas al día. Dentro de las proteínas que sintetiza el hígado está la albúmina, que es la proteína más abundante, más o menos se produce 10 a 12 gramos por día. Su principal función es aportar presión osmótica al plasma, eso de la albúmina, ¿no? Claro que no, es también transporte de alguna sustancia en el organismo. Tenemos la producción de globulinas, con excepción de las gamma globulinas. También sintetizan proteínas como el fibrinógeno, protrombina, factores de coagulación 5, 7, 9, 10, 12 y 13, ¿no? También produce proteínas de transporte como la aptoglobina, la transferrina, la cicloplasmina, lipoproteínas, principalmente para VLDL. Y también se produce la proteína C reactiva, factores de crecimiento, etc. Pero que en caso de la proteína C reactiva, es una reacción que se le llama un cambio de producción a nivel hepático producido por citoquinas cuando se tiene, digamos, un proceso inflamatorio, ¿no? Una infección, por ejemplo. Entonces hay un perfil, un cambio. En vez de producir mayor cantidad de albúminos el hígado, disminuye su producción y produce mucha más proteína C reactiva. Y al dosar una proteína C reactiva elevada, entonces uno deduce de que en algún sitio del organismo hay un proceso inflamatorio, y que de ellos puede ser un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Ahora bien, también se sintetizan los aminoácidos no esenciales. Claro, múltiples para procesos fisiológicos y metabólicos. Ahora, los aminoácidos pueden ser empleados para obtención de energía o formación de ácidos grasos carbohidratos. Y para ello deben perder su grupo amino. Entonces necesitamos la desaminación, que es una reacción que produce amoníaco. Ahora, los aminoácidos desaminados ya no tienen amino, entonces son prácticamente cadenas de carbono, como si fueran, no son ácidos grasos, pero estarían con prácticamente la misma estructura. Son oxidados por diversas vías que convergen en el ciclo de Krebs. Entonces, cuando se les quita el grupo amino a los aminoácidos, entonces pueden entrar hacia el ciclo de Krebs. Ahora bien, en este proceso el amoníaco, ¿no?, se acumula y es tóxico. Como mencionamos, su principal origen es la desaminación de las proteínas, aunque también dice que las bacterias intestinales producen cierta cantidad de amoníaco. En el hígado, el amoníaco es transformado en urea, que es la que se excreta por la orina. El amoníaco sí así se va a producir, aunque el hígado no esté funcionando o produciendo el mismo. ¿Por qué? Por las bacterias intestinales. Y ese amoníaco es absorbido. De todas maneras, entonces necesitamos a alguien que lo elimine. Dentro de otras funciones que podemos mencionar así rápidamente, ¿no? El hígado almacena vitamina A principalmente, que es
inclusive vitamina D y vitamina B12. La vitamina A es liberada a la circulación en forma de retinol y se utiliza sobre todo para la visión, ¿no? Mientras que en el hígado también se almacena la vitamina D3, que es el colecalciferol, que se convierte en 25-hidroxicolecalciferol, y más bien cuando pasa por el riñón se va a convertir en 1,25-hidroxicolecalciferol. Ahora, la vitamina K también se relaciona con los hepatocitos, porque con la vitamina K es factible la síntesis de factores de crecimiento, factores de coagulación como 2, 7, 9 y 10. Por otro lado, el hígado también participa en el almacenamiento, metabolismo y homeostasis del fierro. En el hígado se sintetizan proteínas que intervienen en su transporte y metabolismo: transferrina, toglobina, mopexina, por ejemplo, ¿no? Claro, el hígado se almacena en el hígado sobre todo como ferritina, pero también puede ser almacenado como hemosiderina. El problema de la hemosiderina es que es más bien dañino al hígado, y es uno de los mecanismos también en el cual se puede producir fibrosis. Entonces, el almacenamiento de fierro en forma de ferritina, eso no tiene problema, pone a disposición del organismo el hígado de fierro, el fierro, pero cuando es en hemosiderina, sí, más bien es un acúmulo que le causa toxicidad, daño al hepatocito. Por otro lado, el hierro se almacena en el citoplasma de los hepatocitos en forma de ferritina o gránulos de hemosiderina, que vendrían a ser los tóxicos, ¿no? Actuando como hipocitosis y también regulando la concentración de fierro en sangre. Sí estaba bien. Como mencionamos hace un momento, ¿qué produce el hígado? Bilis, ¿no? Cuando uno hace cólera. Ahora bien, si consideramos a la bilis como una solución micelar, ¿no? En esta hay ácidos biliares, que no son sino metabolitos del colesterol, esto producido por los hepatocitos. Forman micelas mixtas como la fosfatidilcolina, y estas micelas mixtas solubilizan las moléculas de otras moléculas, ¿no? Y permiten que sean solubles de forma acuosa, ¿no? Es claro, aquellos que no son solubles en agua puedan ser solubles en agua. Ahora bien, esto permite entonces, por un lado, su eliminación, y como permite también la solubilidad, permite entonces que se pueda captar también ciertos nutrientes, entre ellos las grasas, ¿no? Se estima que la secreción de bilis es de 600 a 1000 mililitros, 1 litro por día, ¿no? Y gracias a estos ácidos biliares, esto se va a dar lugar a emulsión de las grasas, ¿no?, a partículas pequeñas que pueden ser degradadas por enzimas pancreáticas. Si no hubiera la bilis, las enzimas pancreáticas no podrían actuar sobre estas moléculas, las grasas. Ahora, y también permite la absorción de grasas por la mucosa intestinal. La bilis es una forma de excretar las bilirrubinas y el colesterol. Esa es la composición, digamos, general de la bilis, ¿no? Hay una diferencia entre las características de la bilis que se encuentran a nivel del hígado, entonces que están produciendo, y como sale luego hacia claro, por el colédoco y tanta cosa, y luego, y si no se utilizaba la vesícula, en la vesícula sobre todo tiene un proceso de aumento de concentración, ¿no?
Entonces ahí la diferencia entre uno y otro lado. Por ejemplo, el agua en la bilis del hígado está de 97.5, en la bilis hay 92. Las sales biliares, esta es 11.1 gramos, y a nivel de la bilis que está en la vesícula, donde estamos. Comenzamos. Las sales biliares están 1.1 en el hígado y en la vesícula hasta 6 gramos, ¿no? Es por la concentración. Hay una disminución del agua. Las bilirrubinas también, más bien aquí, sí aumentan también su concentración. El colesterol, 9 gramos, aumenta su colesterol. Los ácidos grasos también tienen colesterol. Buena cuenta, la bilis al ubicarse en la vesícula biliar se concentran sus componentes, ¿no? Como mencionamos, las sales biliares se derivan de la metabolización del colesterol. Esto básicamente por el colesterol 27 hidroxilasa, que da lugar a los ácidos biliares, o ácido quenodexocólico. Ahora, a su vez se va a dividir en ácido fólico y con dos posibilidades. Con glicina, entonces tenemos el ácido glicocólico, y la taurina, que tenemos el ácido taurocólico, que vendrían a ser las sales biliares. Estas son las que producen el efecto que estamos mencionando, ¿no? De absorción para la emulsificación de las grasas y que puedan ser absorbidas. Entonces, si consideramos a la bilis en conjunto, su función es neutralizar el pH ácido del estómago, porque está saliendo así, drenar los conductos, drenar los productos de desecho, emulsificar las grasas y formar las micelas. Ahora bien, como ya mencionamos, la bilis es el producto de secreción hepática, ¿no? Producido por el hepatocito, de disocito. Por lo demás, la bilis se vierte al conducto biliar, al producto biliar y a la vesícula. Ahora bien, la bilis está formada mayormente con agua, sustancias disueltas. Tiene proteínas, electrolitos, ácidos biliares, colesterol, lecitina, pigmentos, en lo que hemos mencionado como sus componentes. Ahora bien, en la bilis podemos considerar, por ejemplo, solutos primarios, ¿no? Que es una solución isotónica con sodio, potasio, cloro, ¿no? Y que más bien va a inducir la formación de bilis, estos solutos primarios. Los solutos secundarios se dan en respuesta a los primarios, ingresan a la luz canalicular y va a dar lugar a modificación de los electrolitos, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, generados por gradiente osmótico de los otros iones, ¿no? Por estos. Tenemos los ácidos biliares, que son primarios, como el ácido cólico, no el ácido quenodexocólico. Los secundarios, como el desoxicólico y el litocólico, que van a conjugar en el hígado, que se van a conjugar con glicina y taurina, y son los que forman las sales biliares. Muy bien, ahora, lo que estamos hablando son las sales biliares, ¿no? Que se conjugan con glicina, taurina, etc., y forman las sales biliares. Pero aquí estamos hablando de los pigmentos biliares, y eso sí, más bien lo conocemos, ¿no? Los pigmentos biliares se derivan de la metabolización de la hemoglobina. Ahora, otra función que también se le da al hígado es el procesamiento de fármacos y hormonas. El hígado sí puede desintoxicar sustancias como el alcohol, ¿no? O fármacos como penicilina, eritromicina, sulfamida, etc. Pero también puede inactivar hormonas tiroideas, hormonas esteroideas como estrógenos y aldosterona. Ahora bien, estas sustancias ingresan al hígado, como por ejemplo los fármacos, y a nivel del hígado
deben ser tratados o eliminados. Ahora, si consideramos a los fármacos, por ejemplo, el hígado tiene un conjunto de enzimas o sistemas enzimáticos, entre ellos citocromo P450, y también tenemos enzimas de oxidorreducción que van a permitirle entonces metabolizar al hígado, entre otros fármacos u otras sustancias tóxicas. Ahora, el hígado puede metabolizar un fármaco o una droga en dos fases, ¿no? Fase 1, fase 2. En la fase 1, ¿qué es lo que hace? Un metabolito activo lo puede metabolizar y por lo tanto eliminar, o puede dar a lo que se llama un metabolito activo. Esta es la fase de funcionalización. Cuando un fármaco entra a esta fase, puede ser ya degradado. Entonces tiene un metabolito activo y o él elimina el hígado a través de la vía biliar o le elimina el riñón. Para eso pasa a circulación. La otra es que no pase. ¿Por qué? Porque ese fármaco o su metabolito puede tener actividad biológica y sí puede causar toxicidad. Eso sucede, digamos, con un buen número de fármacos, inclusive que está calculado. Un fármaco que se le llama en términos generales profármaco, así como está, no es activo, pero se sabe que al ingresar va a ser metabolizado en su primera fase por el hígado, y esa metabolización por esa fase va a dar lugar a un metabolito activo o la activación del fármaco. Entonces, ¿qué tenemos? Metabolito activo, ¿no? Y la otra fase de metabolización de la droga es la fase 2. Acá es más bien conjugación. ¿Qué significa? El fármaco se une al ácido glucurónico, al sulfato o al glutatión. Y esta es la forma que generalmente se da por finalizada la actividad biológica de los fármacos y se elimina. En la fase 1 puede el fármaco inclusive activarse o su metabolito es activo. Generalmente en la fase 2, porque es conjugación, se une con ácido glucurónico, por ejemplo, sulfato o glutatión, y ya deja de tener efecto y es represión. Ahora, el hígado cuando trata los fármacos y su metabolización, no es que haga primero fase 1 o fase 2, no, o sea, el fármaco puede ingresar por cualquiera de las fases. O también hay fármacos que simplemente no son metabolizados a nivel hepático porque no hay las enzimas necesarias. Entonces son fármacos que no se metabolizan. ¿Y de qué depende su actividad biológica en el organismo? Del tiempo en el cual sean eliminados como fármacos activos. Generalmente esto es por riñón. ¿No? El riñón los elimina sus fármacos. El hígado los elimina, pero por metabolización. Y unos cuantos también por excreción por vía biliar, ¿no? Listo. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. ¿Qué cosa es la circulación enterohepática en el funcionamiento del hígado? Circulación enterohepática. Ya, tenemos la secreción de la bilis. Y en la bilis, claro, está todo lo que hemos mencionado en su composición. ¿Dónde está? Ay. Bueno, ya, el lío es este. El hígado se produce en la bilis y en la bilis se secretan metabolitos. Entonces salen y se eliminan hacia el duodeno. Llega al duodeno, luego pasa al yeyuno y todo, y son absorbidos. Y una vez que son absorbidos por el sistema porta, llegan nuevamente al hígado. Claro, llegan nuevamente al hígado. Eso sucede, por ejemplo, ¿con qué? Con las mismas sales, con los pigmentos biliares, ¿no? Para poner solamente los efectos, digamos, de algunas sustancias que son endógenos, ¿no?
pero también pueden ser fármacos que son metabolizados o eliminados por vía biliar, por secreción, llegan al intestino y luego son absorbidos nuevamente. A eso se le llama recirculación enterohepática, ¿no? Creo que por acá tenía una gráfica de eso. No está acá, no lo tengo aquí. Pero eso se llama recirculación enterohepática. Es secretado por la vía biliar y luego absorbido a nivel del intestino y llega nuevamente al hígado, ¿no? Y es utilizado. También sucede con el colesterol, por ejemplo, ¿no? Sí, a eso se le llama recirculación enterohepática. Y doctor, para esa recirculación enteropática, ¿hay unos transportadores o algo que determine qué sustancia va a pasar por esa circulación? ¿O digamos que es más que todo por otro tipo de propiedades químicas en las sustancias? De los dos. Por ejemplo, sí, sobre todo las grasas que son secretadas, productos, secretados por el hígado, por bilis, todo eso, colesterol, por ejemplo. El colesterol nuevamente es absorbido, ¿no? Por los mecanismos que hemos descrito, ¿no? Pero también por ejemplo, en el caso de los fármacos, sí, son receptores que no son específicos a fármacos, dicho sea de paso, sino de algunos metabolitos que el mismo organismo los elimina, ¿no? Los puede volver. Este sería el caso de la vitamina K, sí, de la vitamina K, ¿no? Que es absorbida. ¿Cuál sería el otro caso también? De la vitamina D, que son reabsorbidos, ¿no? Y tienen recirculación hepática. Y los sí más bien tienen transportadores que facilitan sobre todo su ingreso. Ok, doctor, gracias. ¿Listo? Doctor. Sí. Tenía una duda, doctor. Bueno, como mencionaba, doctor, que la glucosa, el cuerpo, o sea, hay algunos órganos que necesitan principalmente glucosa, ¿no? Por ejemplo, principalmente el cerebro, y necesitan una concentración mínima, ¿no? Para sobrevivir. Pero cuando hablamos de la cetosis, doctor, y de la utilización de los cuerpos cetónicos, tenía esa duda de que en el libro, el gaito menciona de que algunas poblaciones podrían, por ejemplo, los esquimales que podrían sobrevivir eh, con una dieta rica en lípidos, ¿no? Y que podrían adaptarse a utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Serían adecuaciones, no tanto adaptaciones, pero sí adecuaciones que tendrían estas poblaciones, ¿no? En cierta manera también a veces nosotros nos adecuamos. Por ejemplo, cuando tomamos unas dietas ricas en grasas, comida al paso, por ejemplo, ¿no? Son ricos en grasas, que nos aportan, sí, y entre comillas podemos estar bien, sí. Pero lo que vamos a tener son productos de desecho. Y por otro lado, los efectos. Las grasas sí pueden ser utilizadas por los ácidos grasos por el organismo, pero también se van a acumular. Ahora, cuando son en extremo, las grasas, ¿no? Y por ejemplo llegan a las células endoteliales, se acumulan. Y algo así como hemos estado describiendo que las grasas a nivel del hepatocito se acumula y va a dar la necrosis, también sucede lo mismo en el endotelio. Allí más bien los monocitos o los macrófagos van a hacer la digestión y empieza una reacción, ¿no? En una reacción y entonces se daña el endotelio y empieza todo lo que es la placa ateromatosa, todo un daño. Es porque hay mayor exposición a grasas. Porque la gente puede vivir con ese acúmulo, sí, muchas gentes.
Y si no mal recuerdo, los esquimales son medios gorditos, ¿no? Entonces, claro, podemos, y de hecho, como digo, por costumbre, nuestras dietas pueden ser a base de o predominante de grasa, ¿no? Pero no necesariamente vamos a decir que es una adecuación óptima, ¿no? Sí, sí, doctor, gracias. Claro, eso es parte del principio de quién aporta más energía, las grasas o los carbohidratos. Las grasas, ¿no? Ajá, gracias, doctor. Muy bien, entonces si ya no tienen más preguntas, entonces terminamos por ahora. Mañana tenemos clases de 7 a 9, ¿no? Bueno, mañana ustedes saben que hay las elecciones.